Javier abrió la puerta del baño con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Solo para encontrarse con Mateo. El mejor amigo de su hermano mayor. De pie allí. Mirándolo fijamente mientras se quitaba la camiseta empapada de sudor. El tiempo se detuvo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al ver cómo los ojos de Mateo se clavaban en su torso desnudo. No con sorpresa, sino con una intensidad que lo dejó sin aliento. En ese instante, Mateo dio un paso adelante y murmuró: «No es la primera vez que te veo así. Y no será la última». Revelando un secreto que Javier jamás imaginó. Javier retrocedió instintivamente, cubriéndose con la toalla que tenía en la mano. ¿Qué demonios estaba pasando? Mateo. El tipo que siempre había sido como un hermano mayor para él. El que jugaba al fútbol con su hermano Carlos todos los fines de semana en el Parque del Retiro. Ahora lo miraba de una forma que no encajaba en el mundo ordenado que Javier conocía. Madrid en verano era un horno. Y la casa familiar en el barrio de Chamberí bullía de calor. Pero eso no explicaba el fuego que ardía en las mejillas de Javier. «Sal de aquí», balbuceó. Pero Mateo no se movió. En cambio, cerró la puerta detrás de él, encerrándolos a ambos en ese espacio reducido. «Escúchame, Javi», dijo Mateo con voz baja pero firme. Tenía 25 años. 3 más que Javier. Y siempre había sido el líder del grupo, alto, atlético, con esa sonrisa confiada que hacía que todos lo siguieran. Pero ahora, esa confianza parecía teñida de algo más profundo. Algo vulnerable. «He estado observándote durante meses. No es casualidad que esté aquí ahora». Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Observándolo? ¿Cómo? La familia de Javier era tradicional, su padre, un abogado conservador que idolatraba las costumbres españolas antiguas. Y su madre, devota católica que asistía a misa todos los domingos. Carlos, su hermano, era el hijo perfecto, heterosexual, deportista, con novia fija. Javier, en cambio, había luchado en silencio con sus sentimientos desde la adolescencia, escondiendo revistas y búsquedas en internet que lo avergonzaban. Mateo continuó: «Sé lo que sientes porque yo lo sentí igual. Hace años, cuando empecé la universidad, me di cuenta de que no era como los demás». Javier parpadeó, incrédulo. Mateo. El macho alfa que coqueteaba con chicas en las fiestas. ¿Era gay? O al menos, bisexual. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Pero en lugar de alivio, vino el pánico. ¿Y si Carlos se enteraba? ¿Y si toda la familia lo sabía? Javier empujó a Mateo hacia la puerta. «Vete. Por favor. Esto no puede pasar». Pero Mateo lo tomó del brazo. Su toque eléctrico. «No estoy aquí para forzarte. Solo quiero que sepas que no estás solo». Esa noche, Javier no pudo dormir. Se quedó tumbado en su cama, mirando el techo agrietado de su habitación. El apartamento era viejo, heredado de los abuelos, con balcones que daban a calles empedradas donde la vida madrileña fluía sin parar. Pero dentro, todo era estancado: las cenas familiares donde su padre hablaba de política conservadora, criticando el matrimonio igualitario que se había aprobado hacía años, pero que para él seguía siendo una aberración. Javier había oído esos comentarios 1000 veces.
Y cada uno le clavaba una espina en el corazón. Ahora, con Mateo en la ecuación, todo se complicaba. ¿Era una trampa? ¿O una oportunidad? Al día siguiente, en la universidad, Javier evitó a todo el mundo. Estudiaba arquitectura en la Complutense. Y sus clases eran un refugio, dibujos técnicos, maquetas. Algo concreto en un mundo de emociones caóticas. Pero Mateo lo esperó a la salida, apoyado en su moto. Tenemos que hablar, insistió. Javier cedió, subiéndose al asiento trasero. Fueron a un café en Malasaña, el barrio bohemio donde la diversidad era norma. Pero incluso allí, Javier se sentía expuesto. Mateo pidió 2 cortados y fue directo al grano. Carlos no sabe nada. Nadie lo sabe. Llevo años fingiendo. Saliendo con chicas para encajar. Pero contigo es diferente. Te veo luchando solo. Y me recuerda a mí. Javier escuchaba, el corazón dividido. Por un lado, la atracción era innegable. Mateo era guapo, carismático. Todo lo que Javier admiraba en secreto. Pero por otro, el riesgo era enorme. ¿Qué pasaría si su familia se enteraba? Su padre lo desheredaría. Su madre lloraría por su alma. Y Carlos. Perder a su hermano sería devastador. No puedo, murmuró Javier. Es demasiado. Mateo asintió. Pero sus ojos decían lo contrario. Piénsalo. No te presionaré. Pero al despedirse, un roce de manos envió ondas de choque a través de Javier. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier empezó a notar cosas, como Mateo lo miraba durante las cenas familiares improvisadas. Como evitaba temas de novias cuando Carlos preguntaba. Una noche, en una fiesta en casa de un amigo común, Javier bebió demasiado y se encontró a solas con Mateo en el balcón. Dime la verdad, exigió Javier. ¿Por qué yo? Mateo se acercó, porque eres real. No finges como yo. Y entonces, en un impulso, lo besó. Fue breve, pero explosivo. Javier se apartó, aterrorizado. ¿Y si alguien nos ve? Mateo sonrió amargamente. Ese es el precio. ¿Javi? Siempre lo es. La culpa lo carcomía. Javier confesó a su mejor amigo, Pablo. Un compañero de clase abiertamente gay. Estás loco si no lo intentas, dijo Pablo. Madrid no es como los pueblos, aquí puedes ser tú. Pero Javier sabía que su familia era un pueblo en sí misma. Su padre, con sus discursos sobre valores tradicionales, lo había moldeado a golpes de expectativas. Decidió ignorar a Mateo, bloquear sus mensajes. Pero el destino intervino. Carlos anunció que se iba de viaje con su novia, dejando a Mateo a cargo de vigilar a Javier. Eres como un hermano para él, dijo Carlos inocentemente. Javier sintió el peso de la ironía. Los siguientes días fueron una tortura sutil. Mateo aparecía en casa con excusas, arreglar la moto en el garaje, ver un partido de fútbol. Javier lo evitaba. Pero la tensión crecía como una tormenta. Una tarde, mientras Javier estudiaba en su habitación,
Mateo entró sin llamar. Tenemos que resolver esto, dijo. Javier lo miró. Furioso. ¿Resolver qué? Tú lo complicaste todo. Mateo se sentó en la cama. Vulnerable por primera vez. Llevo años enamorado de ti. Javi, Desde que eras un crío flaco en el instituto. Pero esperé hasta que fueras mayor. La confesión lo dejó atónito. ¿enamorado? Javier sintió una mezcla de ternura y terror. Recordó momentos, Mateo defendiéndolo de bullies. Ayudándolo con deberes. Siempre había sido protector. Pero ahora cobraba sentido. No puedo traicionar a Carlos, replicó Javier. Mateo suspiró, yo tampoco quiero. ¿Pero cuánto tiempo más vamos a mentirnos? Salieron a caminar por el Parque del Oeste, donde las parejas paseaban libremente. Mateo contó su historia, crecido en una familia obrera de Vallecas, donde ser gay era tabú. Había salido con chicas para callar rumores. Pero el vacío lo consumía. Elegí la cobardía, admitió. Javier se vio reflejado, sus propias mentiras. Fingir interés en chicas en fiestas. Esa noche. Cedieron. En la casa vacía. Se besaron de nuevo. Esta vez con pasión contenida. No fue más allá, Javier no estaba listo. Pero el lazo se fortaleció. Empezaron a verse en secreto, cafés en barrios lejanos. Paseos nocturnos por la Gran Vía. Mateo era paciente. Pero la presión interna de Javier aumentaba. ¿Era esto amor o solo rebeldía? Su conciencia lo atormentaba, ¿estaba traicionando a su familia? Una llamada de su madre lo sacó de la burbuja, ven a cenar el domingo. Tu padre quiere hablar de tu futuro. Javier colgó. Angustiado. El domingo llegó como un juicio. La mesa familiar en el comedor. Con paella humeante. Su padre. Don Antonio. Un hombre de 55 años con bigote gris y ojos penetrantes. Inició, Javier. Es hora de pensar en una novia. A tu edad. Yo ya estaba comprometido. Javier tragó saliva, sintiendo los ojos de todos sobre él. Carlos bromeó, sí. Hermanito. ¿Cuándo nos presentas a alguien? Mateo. Invitado como siempre. Se tensó a su lado. Javier murmuró algo vago. Pero dentro ardía. Esa noche. Le confesó a Mateo, no aguanto más esta farsa. Decidieron ser cautos. Pero el destino conspiró. Carlos encontró un mensaje en el teléfono de Mateo, te echo de menos. Pensó que era de una chica. Pero al indagar. Vio el remitente, Javier. La confrontación fue brutal. Carlos irrumpió en la habitación de Javier. Rojo de ira. ¿Qué coño es esto? ¿Tú y mi mejor amigo? Javier negó al principio. Pero las lágrimas lo delataron. Carlos lo empujó contra la pared, eres un traidor. ¿Y él? ¿Lo mato? Mateo llegó justo a tiempo. Interponiéndose. Carlos. Escúchame. No es lo que crees. La pelea escaló. Carlos acusó a Mateo de pervertir a su hermano. Siempre supe que eras raro. Pero mi familia. Puñetazos volaron, Javier gritó para detenerlos.
Los vecinos llamaron a la policía. Pero se calmaron antes. Carlos se fue, jurando no volver. Javier quedó destrozado, había perdido a su hermano por una elección. Mateo lo consoló, lo superaremos. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, Carlos le contó a los padres. Don Antonio lo miró con desprecio. En mi casa no hay maricones. Javier empacó una maleta y se fue a casa de Pablo. La vida en exilio fue dura. Javier dormía en el sofá, asistiendo a clases con el alma rota. Mateo lo visitaba en secreto. Pero la culpa los carcomía. ¿Valió la pena?, preguntaba Javier. Mateo respondía, el amor siempre vale. Pero el precio es alto. Javier empezó terapia en una asociación LGBT en Chueca, donde conoció historias similares, familias rotas, rechazos sociales. Se dio cuenta de que no era solo su drama, era un mal endémico en la sociedad española. Pese a las leyes progresistas, los conservadores aún dominaban muchos hogares. Una semana después, un mensaje de su madre: ven a casa. Tu padre está enfermo. Javier dudó. Pero fue. Don Antonio yacía en cama, con un infarto leve. Hijo, murmuró. No entiendo. Pero no quiero perderte. Fue un atisbo de esperanza, pero superficial. Su madre lloraba, la iglesia dice que es pecado. Javier defendió, el pecado es odiar a tu hijo. Mateo esperó fuera, apodándolo. Carlos no apareció, la brecha era profunda. Los meses siguientes fueron un campo de minas emocional. Javier y Mateo consolidaron su relación en la sombra, encontrándose en apartamentos prestados. Javier trabajaba medio tiempo en una cafetería para independizarse. Pero la sociedad no era tan abierta como parecía, miradas de desaprobación en la calle, comentarios homófobos en el metro. Una noche, en una discoteca gay, un grupo de ultras los acosó. Maricones. Idos a casa. Mateo los enfrentó, ganando moretones. Javier lo curó en casa, esto es lo que enfrentamos. Mateo asintió, por ti. Lo afronto todo. La reconciliación con la familia avanzaba a pasos lentos. Su madre lo visitaba en secreto, trayendo comida. Te quiero, hijo. Pero rezo por ti. Don Antonio evitaba el tema, enfocándose en la recuperación. Carlos, en cambio, era un muro, bloqueó a ambos. Javier lo extrañaba, eran inseparables de niños, compartiendo sueños de fútbol y aventuras. Ahora, el silencio dolía más que los gritos. Mateo intentaba mediar, dame tiempo. Lo convenceré. Pero Carlos había cambiado, se unió a grupos conservadores en redes, publicando contra el lobby gay. Un día, Javier recibió una invitación a una boda, la de un primo. Toda la familia estaría allí. ¿Voy?, preguntó a Mateo. Sí. Muéstrales que no te avergüenzas. Llegó solo, pero las miradas lo siguieron. Tíos murmuraban, el desviado. Su padre lo ignoró. En la recepción, Carlos se acercó ebrio, ¿trajiste a tu amante? Javier negó, vine por la familia. Carlos escupió, ya no eres familia.
El dolor fue agudo, Javier se fue llorando. Mateo lo recogió, no merecen tu sufrimiento. Decidieron mudarse juntos a un piso en Lavapiés. Barrio multicultural. Allí encontraron comunidad, amigos gays. Eventos Pride. Pero el pasado acechaba. Mateo perdió su trabajo, su jefe, amigo de Carlos, lo despidió por razones morales. Es discriminación, protestó Javier. Demandaron. Pero el proceso fue agotador. Mateo se deprimió, tal vez debí quedarme en el armario. Javier lo animó, no. Eso nos mataría por dentro. La terapia ayudó. Javier exploró sus conflictos, el miedo al rechazo, la internalizada homofobia. Se dio cuenta de que su amor por Mateo era genuino. No una rebelión. Pero las decisiones tenían consecuencias. Una noche. Carlos llamó, necesito verte. Se encontraron en un bar. Carlos confesó, vi a Mateo sufrir. Y me di cuenta de que lo quiero como hermano. Pero tú. Me duele. Javier explicó, no elegí esto. Pero lo acepto. Carlos lloró, fui un idiota. Abrazos siguieron, la reconciliación empezó. Sin embargo, no todo era rosa. Don Antonio recayó, culpando el estrés por el escándalo. Su madre presionó a Javier, renuncia a esto por tu padre. Javier se negó, no puedo cambiar quién soy. La elección fue desgarradora, familia o autenticidad. Eligió lo segundo. Pero pagó con visitas esporádicas. Mateo lo apoyó. Pero su relación se tensó, discusiones sobre lealtades. ¿Y si Carlos tenía razón? Dudaba Javier. Mateo replicaba, no. Luchamos por nosotros. Un giro inesperado, Mateo recibió una oferta de trabajo en Barcelona. ¿Nos mudamos?, propuso. Javier titubeó, dejar Madrid significaba cortar lazos definitivos. Pero aceptó. Viendo una nueva vida. Empacaron. Despidiéndose de amigos. Carlos los visitó, os deseo lo mejor. Lágrimas fluyeron. En el tren a Barcelona. Javier reflexionó, las decisiones correctas dolían. Pero liberaban. En Barcelona. La vida renació. El piso en el Born era pequeño. Pero suyo. Mateo trabajaba en marketing, Javier terminó sus estudios a distancia. La ciudad era más abierta, playas con parejas gays. Festivales sin prejuicios. Pero las cicatrices permanecían. Javier soñaba con su familia. Despertando angustiado. Mateo lo calmaba, el tiempo cura. Hicieron amigos, una pareja lesbiana. Un activista trans. Aprendieron que la lucha era colectiva. Un año después. Una llamada, don Antonio en el hospital. Grave. Javier voló a Madrid. Su padre. Débil. Murmuró, perdóname. Hijo. Fui ciego. Javier lloró, te quiero. Papá. Murió esa noche. Dejando un vacío. En el funeral. Carlos lo abrazó, somos familia. ¿Siempre? Su madre. Viuda. Cambió, asistió a terapia. Aceptando gradualmente. Dios ama a todos. Dijo un día.
Mateo y Javier se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona. Carlos fue padrino. Sellando la paz. Pero no sin costos, amistades perdidas. Carreras afectadas. Almas marcadas. Javier escribió un diario. Reflexionando sobre las elecciones, ¿valió la traición inicial? ¿El dolor por la verdad? La vida siguió, altibajos. Pero auténtica. Javier se convirtió en arquitecto. Diseñando espacios inclusivos. Mateo abogó por derechos LGBT. Mirando atrás. Javier se preguntaba si las decisiones fueron correctas. ¿Fue justo sacrificar lazos familiares por amor personal? ¿O el verdadero error es vivir en la mentira para complacer a otros?